Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre arterias terminales de la carótida externa. Vamos a recordar el esquema que vimos en el video anterior de ramas colaterales. Vamos a ver la carótida externa con todas las ramas que ya revisamos en el video anterior. Y bueno, estas son las ramas terminales, la temporal superficial y la arteria maxilar interna. Vamos a ver estas dos. Comencemos por la arteria temporal superficial. Vamos a ver en este dibujo que la arteria carótida externa va a desprender su rama terminal, que es la temporal superficial. Vamos a hablar primero de sus ramas terminales. Va a tener una rama posterior o parietal y una anterior o frontal. Ahora vamos a ver las ramas colaterales de esta arteria. Va a tener la arteria transversa de la cara, que va a ir casi paralela al arco cigomático, por debajo de este y por arriba del conducto de Stenón o parotidio. Va a dar ramos parotidios, ramos musculares para el músculo macetero, va a dar un ramo articular para la articulación temporomandibular, va a dar ramos auriculares para el pabellón auricular, va a dar un ramo cigomático o cigomático orbitario y va a dar un ramo que es inconstante, que es el ramo temporal profundo medio. Ahora vamos a ver la arteria maxilar interna. Esta arteria de igual manera va a ser terminal de la carótida externa. Ya vimos la temporal superficial, ahora veamos la maxilar interna. Vamos a ver que esta pasa por detrás del cóndilo y se va a introducir a la fosa pterigomaxilar en el trasfondo de esta. De esta manera, una vista posterior y una vista lateral de cómo se va a introducir a esta fosa. Vamos a ver en esta diapositiva la arteria maxilar interna. Ya vimos, esta es la carótida externa, la temporal superficial y ahora vamos a ver la maxilar interna. Vamos a ver sus ramas. Algunos autores hablan de una arteria auricular, esta rama que es la timpánica, meningia media, recuerden que pasaba por el agujero espinoso, meningia menor o accesoria, pasa por el agujero oval, temporal profunda posterior, temporal profunda anterior, la arteria alveolar inferior, recordemos que pasa por el conducto alveolar inferior o dentario, y va a dar sus ramas dentaria, mentoniana e incisiva, y antes de entrar al conducto una rama mileyoidea. La arteria masseterina, que va a cruzar por la escotadura sigmoidea, la arteria bucal, la arteria pterigoidea para los músculos pterigoideos. Vamos a ver la arteria palatina descendente. Recuerden que esta salía por el agujero palatino mayor. La arteria alveolar superior posterior. Recordamos que se introducía en los agujeros alveolares superiores, posteriores de la tuberosidad del maxilar. La arteria infraorbitaria. Recuerden que seguía el surco o canal infraorbitario, atravesaba el conducto y salía por el agujero infraorbitario. La arteria pterigopalatina. Vamos a ver que antes de que termine la esfenopalatina, la terminal de la maxilar, va a dar una rama, que es la arteria vidiana o faríngea. Esta arteria se va a introducir o va a pasar por el conducto vomero-vaginal. Y la arteria esfenopalatina tiene dos arterias terminales, que sería la medial y la lateral. Vamos a ver en esta diapositiva algunas arterias que se introducen a la bóveda del cráneo. Vamos a ver aquí, recordamos, el agujero espinoso y el agujero oval. Por el agujero espinoso se va a introducir la arteria meningia media y por el oval la meningia menor o accesoria. Vamos a ver en esta imagen todas las arterias hacia dónde van para que se entienda un poquito mejor
el esquema que les hice anteriormente. Vamos a poner aquí el palatino con el esfenoides, que es este hueso que viene aquí. Recordamos que se cerraba aquí y hacía el agujero esfeno-palatino. Y vamos a ver ahora sí la arteria. Esa es la arteria carótida externa y la terminal, que es la maxilar interna. Si vemos aquí, se ve más delgada la línea porque está por detrás de las estructuras óseas, y vamos a ver que se termina en esta parte que es el agujero esfenopalatino. Vamos a ver sus ramas ahora. Van a salir tanto en la imagen izquierda como en la imagen derecha. De este lado también ya se hizo la arteria maxilar interna, pero este es visto de abajo y este es visto de lado. Vamos a verlas. Esta es la arteria auricular, se va a marcar también de este lado. La arteria timpánica, que se introduce por la cisura de Glaser o escamotimpánica. Las arterias meningia media y meningia menor o accesoria. Meningia media y meningia menor o accesoria. La arteria temporal profunda posterior. La arteria temporal profunda anterior. Aquí la vemos. La arteria alveolar inferior, que se convierte en dentaria y da su rama incisiva y mentoniana. Y por el lado medial, recordamos que da la miloioidea, de esta forma, para el piso de boca. La arteria masseterina, recordemos que pasa por la escotadura sigmoidea. También se puede llamar esta arteria masseterina descendente. Recordamos que de la arteria facial, más o menos venía por aquí, venía la arteria masseterina ascendente. La arteria bucal, la arteria pterigoidea para los músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial. La arteria palatina descendente, que va a dar las ramas. En esta imagen veamos palatinos mayores y menores. La arteria alveolar superior posterior. La arteria infraorbitaria, que va a dar sus ramas saliendo del agujero infraorbitario. Vamos a ver las ramas. Nos recordar que son una rama palpebral, una nasal y una labial. Vamos a ver aquí, casi no se alcanza a ver, pero aquí está sería la arteria pterigoidea, que pasa por el conducto pterigoideo, y aquí en la parte del agujero esfenopalatino vemos la arteria midiana o faríngea. Vamos a ver más de cerca esta parte. Ahora vamos a ver en esta diapositiva de igual manera la arteria maxilar interna, y vamos a ver las dos ramas que les mencioné al final. Esta es la arteria pterigopalatina, que pasa por el agujero pterigoideo. Recordamos que estaba por arriba de las apófisis pterigoides. Y la arteria vidiano-faríngea, que pasa por el conducto vómero-vaginal. Estos conductos, recuerden que lo vimos en la parte de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Ahora vamos a ver las terminales. La arteria esfenopalatina va a tener una rama externa, que aquí, como podemos ver, están los cornetes, quiere decir que estamos viéndolo de una vista lateral, y esta es la parte externa de la cavidad nasal. Va a dar aquí sus ramas terminales, pero antes vamos a ver también aquí la arteria palatina descendente. Veamos cómo pasa por el agujero palatino mayor para dar irrigación al paladar duro, y la arteria palatina menor, que le va a dar irrigación al paladar blando. Vamos a ver ahora sí la rama esfenopalatina en su ramo lateral, y vamos a ver que esta rama
se va a unir con la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior, para formar dos plexos, el plexo de Kieselbach y más arriba el plexo de Woodruff. Ahora vamos a ver la rama medial. Vamos a poner aquí el tabique y vamos a ver aquí el ramo medial de la rama esfenopalatina. Vemos cómo este va a pasar por el tabique y va a llegar al conducto nasopalatino y esta se va a unir con la arteria palatina mayor y van a formar la irrigación del paladar duro, tanto en la premaxila como en la parte del paladar duro posterior a la premaxila. De igual manera, se van a unir con ramos de la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior. Bueno, esto es todo de las arterias terminales de la carótida externa. Recuerden que estoy en Facebook también como Apuntes de Cirugía. Y no olviden compartir y suscribirse. Y hasta el próximo video. Gracias.